¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos tu experiencia. Así que me gustaría que empezaras como presentándote a ti misma, un poco quién eres, de dónde vienes. Claro que sí. Mi nombre es Carolina, vengo de Bogotá, Colombia, y estoy en Montreal hace 4 años. Llegué en 2016. Ujú. Decidí que la forma más fácil de integrarme al mercado laboral era estudiando, así que antes de venir apliqué a una maestría en administración de empresas en la universidad o en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montreal, que es el ACUT. Ujú. Y llegué, estudié por un año y ahí sí busqué trabajo. Muy bien, muy interesante. ¿Por qué elegiste Canadá como destino? ¿Qué te llevó a elegir Canadá? Bueno, yo siempre supe que quería vivir por fuera, era como una meta que tenía, y revisando como las diferentes opciones y revisando cuáles eran los países que eran amigables con los inmigrantes, que tenían políticas de integración. Estaba Canadá o Australia, y realmente la cercanía de Canadá con Colombia y la experiencia de ciertas personas que conocí aquí fueron como el factor determinante para venir a Canadá y a Montreal. Para elegir Canadá. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, imagino que el proceso al final de inmigración en cada persona es distinto, pero siempre es interesante para nuestros oyentes, que es como una pregunta muy recurrente, que quieren saber cómo ha sido tu proceso de inmigración. O sea, desde el momento en que te planteas venir a Canadá, cómo has conseguido hasta el día de hoy que estás aquí, que llevas ya tiempo y has conseguido todo esto. Claro que sí. Yo apliqué a través de Quebec, a través de la provincia de Quebec. Entonces, yo apliqué a finales de 2008 directamente a Quebec, y el proceso fue súper rápido. Por el lado de Quebec, tuve la confirmación para la entrevista para hacerla en mayo, y en Ujú. esa entrevista me entregaron el CSQ, que es el documento, el certificado de selección de Quebec, que es como el Vale. primer paso de aceptación de la provincia. Ujú. Y posterior a eso hice la aplicación a través del gobierno federal, que es la segunda parte del proceso. Y bueno, en ese proceso uno hace el pago de los derechos de inmigración, a uno lo llaman para hacerse unos exámenes con unos médicos certificados en Colombia. Yo hice todo desde Colombia. Ujú. Y aproximadamente al año y medio más o menos, me entregaron una visa por un año, y Ujú. esa visa la debía usar para entrar al país y ahí sí pedir mi residencia. Yo en ese momento estaba en un tratamiento médico, por eso que el proceso pudo haber sido un poco más rápido, pero yo postergaba como las fechas un poco. Y vine a Montreal en julio de 2011, justo Ujú. antes de que se me venciera la visa. Todavía no estaba lista para venir a vivir acá, en parte por el tratamiento médico, pero en parte pues porque no estaba segura. Y en julio vine por una semana, hice todos los procesos, hice todos los, no tratamientos, pero hice la solicitud de la residencia, de la tarjeta de residente, que es el documento que le permite a uno entrar y salir de Canadá. Ujú. Todos los Y trámites, sí. exactamente, todos los trámites, eso es la... Imagino que todo este proceso de inmigración ha traído muchos momentos como de superación personal, de dificultades. ¿Cuál es el reto más grande que crees que has afrontado en todo este tiempo? Yo creería que el reto más grande cuando uno es un inmigrante es como desaprender cosas y adaptarse a una nueva cultura. Voy a poner un ejemplo, Ujú. aquí todo lo que tiene que ver con networking y con hacer una red de contactos que para uno es natural en su país, porque pues uno conoce a la gente, uno fue a la universidad con personas de ahí, entonces es algo natural. Aquí es algo que hay que construir, y esa red profesional al final es de mucha, mucha ayuda para poder encontrar un trabajo, pero además es algo que es parte de la cultura, que funciona muy bien. La gente
Si tú le escribes por LinkedIn, siempre te va a decir, sí, tomémonos un café, o digamos que ese elemento, y aprender a adaptarme y a usarlo, y que no me diera pena escribirle a alguien o encontrarme con un desconocido o ir a eventos, porque era algo que yo no hacía en Colombia, ir a eventos de, por ejemplo, mujeres en la tecnología o ese tipo de cosas. Pienso que para mí es un reto, porque para mí no era natural, o para mí el hecho de Claro. tener contactos en diferentes empresas pasaba en Colombia. Además, es al final algo que tienes que hacer en tu vida diaria prácticamente, todo ese tipo de cosas de integrarte en la sociedad, de saber cómo funciona y hacerlo de esa misma forma. Al final es prácticamente en todas las actividades, en la vida diaria, entonces Así sí es, que es difícil. exactamente, Claro. exactamente. Me gustaría, porque como comentabas antes, tú has estudiado aquí un programa, Carol. Entonces me parece interesante porque muchas personas se plantean el estudiar aquí, o bien porque su profesión está arreglada, entonces tienen que volver a empezar, o bien porque lo ven como una opción viable para poder emigrar a Canadá. Entonces, si nos puedes contar un poco el programa que tú hiciste, pues el proceso de aplicación y luego, sobre todo, la diferencia entre estudiar en Colombia y estudiar en Canadá. Claro, yo hice un programa de un año en inglés, totalmente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montreal. Es un MBA, una maestría en Administración de Empresas. Ujú. Y realmente, bueno, hubo varias razones por las que los quería hacer. Una era profesionalmente, quería hacer una maestría y pensaba que Administración de Negocios era algo que quería hacer. Pero dos, me parecía la forma más fácil de integrarme, conocer gente de mi edad, conocer gente que estuviera en circunstancias similares conmigo, con las que yo pudiera salir, pero también que me ayudaran posteriormente a encontrar un trabajo, o para mí era como el escenario ideal. Y hoy en día, pues esas personas con las que fui a la universidad son mi círculo más cercano, y son mi círculo profesional y personal. Em, la diferencia entre la educación en Colombia y la educación acá, realmente no vi unas diferencias muy claras, pero el programa al que yo fui es un programa súper colaborativo, en donde estás en un grupo o tres grupos a través del año diferente, y con el que haces todo. Entonces, pues pienso que se trabaja mucho en equipo, algo que yo no hice durante la universidad. Todos los trabajos son en grupo, todas las presentaciones son en grupo, entonces hay un elemento de aprender a trabajar en equipo, pues porque las notas dependen de que también lo hagas, no solamente digamos, a nivel personal y de ser súper bueno, sino de saber llevarse bien con un grupo y trabajar bien. Y en referente, ¿qué te ha aportado realizar el programa de estudios? Creo que ya has dicho parte porque has comentado pues eso, que has conocido gente que son tus amigos, como tu familia de aquí. Imagino que a la hora de encontrar trabajo te ha abierto puertas. ¿Qué es lo que crees que te ha aportado ese programa de estudios? Totalmente. Pienso que estudiar acá le aporta mucho al CV, a la hoja de vida. Pienso que tener un nombre de una universidad acá abre puertas, no necesariamente que si uno no las tiene, no hay puertas que se van a abrir, pero pienso que las universidades a las que nosotros fuimos en nuestros países no necesariamente son conocidas acá. Entonces, cuando un reclutador mira tu background, mira en dónde has estudiado, en dónde has trabajado, pues ver un nombre familiar realmente ayuda. Entonces, para mí eso es una red de contactos súper buena, y algo que le aporta a mi CV a mi CV para poder conseguir trabajo más fácilmente. Y si volvieras para atrás, ¿qué consejo te darías ahora que ya has pasado por todo esto, que has aprendido un montón de cosas, que has estudiado, que incluso has aplicado a la ciudadanía? ¿Qué consejo te darías a tu yo de atrás antes de venir a De Canadá? hace 4 años. Bueno, definitivamente aprovechar
digamos que la universidad es un espacio que le permite a uno asistir a eventos, salir con gente. Lo hice, pero tal vez lo hubiera podido hacer más o lo hubiera podido aprovechar más, entonces ese sería un consejo. Y lo otro es que tan pronto, digamos que yo terminé la maestría y me demoré 6 meses en conseguir trabajo, pero en parte era porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, creo que eso que ya dije inicialmente es esa red de contactos que tienes, escribirle a personas y decirle que, por ejemplo, tengan un rol parecido al que uno quisiera o que trabajan en empresas que a uno le gustan, de escribirles y decir, me interesa trabajar en esa empresa, gustaría conocer tu experiencia, y la gente está súper abierta, súper abierta. Yo lo hice un poco más tarde y empecé a escribirle a las personas que habían hecho una maestría que fueran de Latinoamérica y fue otra que me ayudó muchísimo, así conseguí mi primer trabajo, pero creo que eso, como usar la red de contactos, así uno no los conozca o los conozca, para poder ubicarse laboralmente. Fenomenal. Sí, al final aquí la gente está más abierta a ayudar, ya sean la gente de aquí como los inmigrantes, porque han estado en esa situación. Exacto, y creo que aquí, como en cualquier otro país, cuando un empleado refiere a una persona, tiene un valor súper grande y siempre va a tener un plus por encima de una persona que aplica un trabajo sin conocer a nadie. Entonces, realmente ayuda mucho. Y ayuda mucho también para mí, fue no solo a nivel profesional, sino saber la historia de la gente, saber cómo la gente llegó acá, por lo que ha pasado. Eso me ayudó mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta de Canadá? Bueno, definitivamente volvería a elegir Canadá como destino, no lo dudaría un segundo. Pienso que Canadá ofrece una multiculturalidad que es impresionante a cualquier nivel, a nivel de religión, a nivel de raza. Realmente acá hay gente de todos los países del mundo, pero no solo eso, sino que todos convivimos en paz y todos respetamos que somos diferentes, que venimos de sitios diferentes. Es un país hecho por inmigrantes o fundado por inmigrantes, entonces creo que es como una suma en donde todo el mundo se adapta y acepta que la otra persona es diferente. Entonces, obviamente pues en Colombia no tenemos ese factor, todos pensamos muy parecido, no hay como mucha inmigración y no hay esa posibilidad de conocer gente de otros países del mundo que piensa diferente, que tiene un Dios diferente, que come cosas diferentes. En cambio aquí sí lo hay, y lo ves a nivel de restaurantes, lo ves, acá hay 1000 iglesias, 1000 cosas, que mercados en donde encuentras cosas de todo el mundo, etcétera. Entonces, para mí eso es clave y hace este sitio único. Y un poco para acabar, me gustaría, imagino que tendrás muchas, una aventura o algo que hayas vivido durante el invierno, porque al final es algo que en parte a todos nos da miedo, porque de nuestros países pues no tenemos ese invierno y no podemos imaginarlo, entonces algo como una anécdota que nos quieras contar del invierno. Sí, estuve pensando cuál era la anécdota que quería contar y realmente no encontré como una historia específica, pero siempre le tuve miedo al invierno, como que en mi cabeza no me lo podía imaginar, no entendía cómo funciona y cómo hace la gente para salir a -30 grados, y si son -20 que me pongo, y cómo me visto y las botas de invierno, y voy a ponerme los mismos zapatos por 6 meses, y creo, creo que como que todas esas preguntas, pero no, lo único que diría es, no es fácil, es largo, pero uno se adapta, es cuestión de tener una buena chaqueta, unas buenas botas, y realmente es súper divertido. Es toda una experiencia, y el hecho de tener estaciones que en Colombia no las tenemos tan marcadas, es como cada estación tiene como su magia, y bueno, el invierno tiene su magia oculta, a veces uno no la encuentra, pero Pero al final lo curioso es que siguen haciendo vida, siguen haciendo cosas, o sea, nosotros nos imaginábamos como
pues estás en Canadá y vas a estar encerrado en casa, no puedes hacer nada durante los meses de invierno. Y aquí la gente hace de todo, deportes de invierno, salen, o sea, les encanta. Festivales, por ejemplo, para mí, Igloo Fest es de las cosas que yo le cuento a todo el mundo y todo el mundo me dice que qué. Hacen festival de música electrónica en la calle en enero a -30. ¿Sí? Lo que me gusta es que la verdad los canadienses aprendieron a vivir con el frío y sacan lo mejor o le sacan provecho. Y eso me encanta porque no es fácil, pero lo hacen. Pues muchísimas gracias, Carol, por todo. Yo creo que es súper interesante tu experiencia y nos vemos pronto. Gracias a ti, Silvi.